todos, estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda semana del módulo 1 de Auditoría Informática. En esta semana observaremos terminologías y de acuerdo a la auditoría informática, su entorno, a qué se refiere cuando hablamos de un auditor interno, igualmente cuando hablamos de un auditor externo y el entorno de la informática. Empecemos con la introducción a las funciones del auditor interno informático. Aquí está de manera general, en donde nos menciona que este auditor interno informático desempeña un papel crucial. ¿Pero por qué? Pues evidentemente para garantizar la seguridad, la eficiencia, la conformidad de los sistemas de información de esta organización. Obviamente vamos a explorar todos sus objetivos, todas sus responsabilidades, funciones y demás que desempeña dentro de la empresa. Empecemos con definiendo básicamente qué es un auditor interno informático. Acá nos menciona que es un experto en tecnología que evalúa, que monitorea los controles internos. También nos mencionan acerca del control de los sistemas de información de la organización, su función específica o su rol en este ejercicio de ser un auditor interno informático es básicamente identificar y mitigar riesgos. ¿Para qué? Para asegurar ese cumplimiento de la normativa, mejorar las eficiencias de los procesos tecnológicos, entre otros. Y su objetivo principal del auditor interno es proteger los activos de la empresa, garantizar la integridad de la información y asesorar en cuanto se refiere a cuestiones de tecnología. Entonces podemos definir que un auditor interno informático es un profesional. Primero es un profesional encargado de evaluar, de mejorar la eficiencia de estos controles internos relacionados netamente con los sistemas de información dentro de la organización. Su rol, como nos decía acá, es muy importante, es crucial para asegurar que todos los procesos de tecnología sean seguros, eficientes, pero sobre todo que estos estén alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. El auditor interno realiza revisiones sistemáticas de las políticas, procedimientos y sistemas de tecnología para identificar riesgos, detectar vulnerabilidades y recomendar mejoras. Además actúa como asesor en la alta dirección, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones informadas en el fortalecimiento de la gobernanza de tecnologías. A través de auditoría regulares, el auditor interno contribuye a la protección de los activos de la información, como nos menciona dentro de su objetivo, garantizando la integridad, confidencialidad, disponibilidad de los datos, en este caso críticos para una organización. Así que el papel de un auditor interno informático es netamente importante y crucial. Vamos también a describir un poco más sobre las responsabilidades de un auditor interno informático. Y aquí estamos globalizándolos en 4, sabemos que pueden ser muchas más, pero aquí estamos tratando de resumirlas. En cuanto a evaluación de riesgos, pues nuestro auditor interno informático identifica y evalúa los riesgos asociados con los sistemas de información y tecnologías de la organización. Esto incluye la identificación de posibles amenazas, por ejemplo, como ciberataques, fallos en el sistema, brechas de seguridad y la evaluación del impacto potencial de la empresa. Un ejemplo que podemos citar en esta primera responsabilidad del auditor interno, vamos a suponer una empresa financiera en donde en este caso el auditor podría evaluar el riesgo de un ataque phishing y su impacto en la integridad de los datos de los clientes.
Dentro del segundo punto observamos la revisión de controles. El auditor es el encargado de revisar y evaluar los controles internos existentes para asegurar que todos estos sean efectivos en la mitigación de riesgos y el cumplimiento de políticas y regulaciones. Esto va a incluir, por ejemplo, revisión de controles de acceso, políticas de seguridad, de la información y procedimientos de respaldo de datos. Un ejemplo para esta responsabilidad es tal vez en las organizaciones de salud. El auditor interno puede revisar los controles de acceso del registro de los médicos para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a información sensible. Otra de las responsabilidades es el asesoramiento. Esta es una de las partes cruciales para las organizaciones en donde el auditor interno actúa como un asesor para la alta dirección, proporcionando recomendaciones sobre cómo mejorar controles, procesos de tecnología, siempre con el objetivo de reducir los riesgos y aumentar la eficiencia. Podemos citar un ejemplo tras identificar una vulnerabilidad, por ejemplo, en el sistema de gestión de datos. El auditor puede recomendar la implementación de una nueva política de encriptación de datos, por ejemplo, para proteger la información sensible. Entonces, la parte de asesoramiento como auditor interno también es una de las responsabilidades más importantes. Adicional a esto, observamos el monitoreo y seguimiento. Es efectivo dentro del proceso de las responsabilidades siempre establecer un espacio para monitoreo y seguimiento en el cual el auditor interno realiza un monitoreo continuo de los sistemas de tecnología y sigue los procesos para la implementación, por ejemplo, de las recomendaciones de auditorías, y estos seguimientos siempre van a asegurar que las mejores propuestas se lleven a cabo y que los sistemas de información mantengan su integridad y seguridad. Podemos describir ejemplos luego del proceso de una auditoría, pues siempre van a revelar deficiencias en algún protocolo, por ejemplo, de recuperación de desastres. El auditor sigue el proceso de la implementación de un nuevo plan de recuperación, realiza pruebas periódicas para asegurar su eficiencia. Entonces, un monitoreo y seguimiento también es crucial en vista de que esto siempre es un ciclo, es un continuo trabajo en conjunto. Entonces, la parte de monitoreo y seguimiento es una de las responsabilidades del auditor interno. Adicional, acá estamos detallando funciones del auditor interno informático. Existen muchas más o las que se le delegarán, pero acá lo hemos clasificado dentro de la planificación, la ejecución y la parte de informe data como una parte de comunicación. Dentro de la fase de planificación, esta fase igual es crucial porque dentro de las funciones se deben establecer enfoques y alcances de las auditorías. Durante esta etapa, el auditor va a definir objetivos, va a identificar áreas críticas en las cuales va a evaluar, va a desarrollar un plan de auditoría detallado que incluye el cronograma, recursos que van a necesitar, las metodologías que van a usar. Entonces, por ejemplo, en empresas de comercio electrónico, vamos a trabajar con esas para este ejemplo. El auditor interno puede planificar una auditoría enfocada en la seguridad de las transacciones en línea, definiendo los objetivos específicos como evaluar la protección de los datos de los clientes y la integridad de las transacciones financieras. Recordemos que dentro de las funciones como auditor
interno, esta parte de la planificación es una de las fases cruciales para dar inicio a este proceso. También tenemos la ejecución. Dentro de las funciones de la ejecución implica la realización de actividades de auditoría según el plan establecido. Si nosotros ya planificamos y establecemos que los vamos a hacer en ciertas áreas, en ciertos departamentos, pues acá en la ejecución ya es del desarrollo de las actividades según un plan establecido, en el que incluyan recolección, análisis de datos, la realización de pruebas de control, evaluación de sistemas dentro de los procesos de tecnología. La ejecución en sí es efectiva, es esencial para obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde todos los hallazgos de una auditoría. Por ejemplo, durante la ejecución de la auditoría en una institución educativa, el auditor puede realizar pruebas de penetración para evaluar la seguridad de los sistemas de gestión de estudiantes y pueden detectar ciertas vulnerabilidades que pueden ser obviamente explotadas. Y finalmente tenemos la fase de informe que lo hemos detallado aquí, pero es la fase de comunicación. La comunicación en todo ámbito es fundamental, pero el auditor interno informático debe asegurarse de que los hallazgos y las recomendaciones de la auditoría sean comprendidos y aceptados por la alta dirección y otros interesados. Esta fase pues va a incluir obviamente la elaboración de un informe de auditoría que detalla todos los resultados, las áreas de mejora, las recomendaciones y la presentación de los hallazgos a los responsables de la toma de decisiones. Como ejemplo podemos citar tal vez en una organización gubernamental. El auditor presenta el informe de auditoría que destaca las deficiencias del sistema de gestión de documentos, por ejemplo, y en lo que a la vez proporciona las recomendaciones específicas para mejorar esta seguridad y esta eficiencia del sistema, y sobre todo discutiendo los puntos en una reunión con directivos. Entonces, al momento de nosotros realizar un informe, en este caso el auditor interno de realizar un informe, este informe debe ser digerible para nuestras altas gerencias, que ellos logren captar lo que nosotros queremos interpretar. A veces usamos mucha terminología tal vez muy específica, debemos tratar de trabajar en eso para que este informe, como ya una fase final dentro de las funciones del auditor, pues este informe nos permita obtener ese feedback o esa discusión en puntos de reunión con los directivos y nos permita tomar las mejores decisiones en cuanto a los hallazgos obtenidos. Y ahora vamos a mencionar por qué es importante la auditoría interna dentro de la organización. Muchas veces cuando los procesos son auditados no siempre son bien vistos dentro de estos procesos, pero vamos a hablar en este caso de 4 términos muy importantes dentro de esto que hablamos, la gobernanza. La auditoría interna fortalece una gobernanza corporativa en la que al proporcionarnos a nosotros esa evaluación independiente de los controles internos y la gestión de riesgos, pues nos ayuden a asegurar que la organización esté operando de manera efectiva y en línea con los objetivos estratégicos. Podemos citar tal vez algún ejemplo en el que una empresa multinacional, la auditoría interna puede evaluar los procesos de toma de decisiones y la transparencia en la administración, asegurando que todas las políticas de gobernanza sean seguidas adecuadamente. Otro de los puntos que son importantes es la eficiencia.
La auditoría interna identifica áreas donde la organización puede mejorar, en este caso, la eficiencia operativa. A través de evaluaciones de procesos, obviamente, la evaluación de los sistemas, se pueden detectar ciertas ineficiencias y proponer mejoras que optimicen el uso de los recursos. Vamos a suponer que en una fábrica la auditoría interna puede revisar el proceso de producción y sumergir cambios que reduzcan el tiempo de inactividad de las máquinas, mejorando así la eficiencia general de la producción. Ahora vamos a hablar de la confianza. La auditoría interna va a incrementar esta confianza de los stakeholders. Recuerden ese término, tal vez lo observaron en primer semestre, incluyendo empleados, clientes, inversores, al demostrar que la organización tiene controles robustos y una gestión eficaz de los riesgos. Entonces, esto vamos a ejemplificar en un banco, en donde la auditoría interna puede evaluar los sistemas de seguridad y control de fraudes, proporcionando a los clientes la tranquilidad de que sus datos y sus fondos están protegidos. Y finalmente hablamos del cumplimiento. Dentro del cumplimiento, la auditoría interna siempre se asegura que la organización cumpla con las leyes, con regularizaciones, con políticas internas que se han desarrollado, y esto nos va a ayudar a evitar sanciones legales y a mantener una buena reputación corporativa. Vamos a suponer que en una empresa de salud, la auditoría interna puede revisar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales, por ejemplo, que es lo que está en tendencia en este momento, asegurando que la información de los pacientes pues esté completamente protegida. Y ahora también vamos a conocer un poquito más del auditor externo. Así como estamos hablando del auditor interno dentro de sus funciones, roles, objetivos, metas y demás, también vamos a hablar en este caso del auditor externo. En este caso vamos directo a la definición en la que nos está mencionando que el auditor externo informático es un profesional independiente que se encarga de evaluar, de analizar los sistemas y procesos y controles de una organización. Dentro de su rol, la función principal es de proporcionar garantías. Esto es muy, muy importante sobre la eficacia y la eficiencia de los controles informáticos, identificando siempre riesgos o recomendaciones de mejoras. Dentro de los objetivos también hablamos de que al ser externo, la empresa, en este caso del auditor, mantiene una perspectiva muy objetiva y sin sesgos, lo que nos permite identificar problemas y aportar soluciones imparciales. Esto es una gran diferencia al auditor interno. Entonces vamos a hacer un feedback en cuanto a definición, rol y demás de un auditor interno informático. Es aquel profesional independiente encargado de evaluar la seguridad, la eficiencia y la conformidad de los sistemas de información y tecnologías de la organización desde una perspectiva externa. Su principal objetivo, como lo mencionaba acá, es asegurar de que todos los sistemas de tecnología de la organización cumplan con las normas y estándares internacionales, como por ejemplo la ISO 27001, y que estén protegidos contra amenazas cibernéticas. Además, el auditor externo informático verifica la integridad y la disponibilidad de los datos
y sobre todo asegura que los controles de seguridad en este caso y los procesos de tecnología sean mucho más adecuados, mucho más efectivos. Vamos a suponer que tal vez en una empresa igualmente de servicios financieros el auditor externo informático podría realizar una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad de la información, probar los controles de acceso y evaluar la capacidad de la organización para detectar y responder a incidentes de seguridad, proporcionando en sí un informe independiente que valida la robustez del entorno de la tecnología y se alinean con las mejores prácticas del sector. Vamos a observar también las responsabilidades. Aquí están detalladas en 3, pueden ser, como siempre les digo, mucho más, pero acá estoy tratando de ejemplificar lo más importante. Vamos a hablar de las responsabilidades en 3 aspectos. El primero, la evaluación de controles. Sin una evaluación de controles, el auditor externo informático, la verdad, no podría evaluar o garantizar que todo lo que estamos haciendo pues sea efectivo en cuanto a la protección de la información, la mitigación de riesgos. Esto puede incluir revisiones políticas, la seguridad, controles de acceso, las medidas de protección de datos y entre otros. Luego hablamos de la revisión de procesos, y dentro de la revisión de procesos es que aquí mencionamos que el auditor revisa los procesos de tecnología para asegurar que sean eficientes, que estén alineados con las mejores prácticas normativas aplicables, y esto puede incluir una revisión de procesos de desarrollo de software, ya sea en base a gestión de cambios, a recuperación ante desastres. Dentro de la institución nosotros podemos marcar un ejemplo, las instituciones bancarias, en donde un auditor externo informático puede revisar el proceso de gestión de cambios para asegurar que todas las modificaciones de los sistemas de tecnología se están realizando de manera controlada y ciertas empresas documentadas para minimizar el riesgo en los errores o interrupciones en el servicio. Y finalmente hablamos de un asesoramiento, que es la parte responsable, en el cual el auditor externo proporciona un aseguramiento experto sobre cómo mejorar la seguridad, la eficiencia de los sistemas de tecnología, por ejemplo. Esto puede incluir recomendaciones tal vez dentro de la implementación de nuevas tecnologías, mejoras de los controles existentes, estrategias para cumplir las normativas. Vamos a ejemplificar tal vez en una organización gubernamental en la que el auditor externo informático puede asesorar sobre la implementación de una nueva solución de encriptación de datos para obviamente proteger esa información, que sea sensible, todo esto esté almacenado en servidores, aseguramiento del cumplimiento de las regularizaciones de privacidad de datos, por ejemplo, eso que está tan actualmente a la moda. De la misma manera vamos a hablar en las funciones del auditor externo. En este caso aquí mencionamos 3, como la planificación, la ejecución y la documentación. Dentro de la planificación, pues esta fase es súper crítica, ya que aquí el auditor externo informático establece recién el enlace entre los objetivos del cronograma, la auditoría, la fase que incluye la identificación o asignación de recursos y la definición de las metodologías a usar. Por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, el auditor externo siempre va a planificar una auditoría para evaluar la seguridad de la infraestructura de la red.
bueno, van a definir obviamente el alcance de la auditoría, que incluye la revisión de firewalls, por ejemplo, routers, políticas de acceso, establece cronogramas y demás. Así como hemos observado los conceptos de auditor externo, de auditor interno, también es importante visualizar el entorno tecnológico para una auditoría, en el que nosotros vamos a observar si es fundamental o no dentro de una auditoría informática. Es importante establecer tal vez comprender, más allá de establecer estándares, es comprender la importancia de este entorno para nosotros poder evaluar de una manera mucho más efectiva, con toda la seguridad, la eficiencia de los sistemas, los procesos de la organización. Existen componentes dentro del entorno tecnológico que, en este caso, como auditores externos o internos, pues puedan mantener. Por ejemplo, el hardware incluye los dispositivos físicos como los servidores, computadoras, redes, todos los dispositivos móviles, los de almacenamiento inclusive, y dentro del software también es importante abarcar programas como también sistemas operativos, aplicaciones, herramientas que vamos a utilizar, procesos, gestiones de información. Y dentro de la infraestructura ya no solo vamos a hablar de un software o de un hardware, sino también en donde contemplamos la red, los sistemas de comunicación, las políticas de seguridad, los procedimientos, respaldos, la recuperación de datos. Entonces, todo esto es el componente de un entorno tecnológico. Pero ahora vamos a ver por qué es importante este entorno tecnológico dentro de una auditoría informática. Y aquí estamos hablando igualmente de 4 puntos muy importantes, de los cuales también ya hemos mencionado dentro de los roles, funciones y demás dentro de los auditores externos o internos. La evaluación de riesgos es un tema importante dentro del entorno que genera una auditoría informática, ya que aquí obviamente nosotros vamos a analizar o nos permite identificar las vulnerabilidades, riesgos potenciales en los sistemas y los procesos. Otro de los puntos que son también importantes y que son parte del entorno tecnológico es el cumplimiento de la normativa. Actualmente hablamos de la Ley de Protección de Datos, entonces debemos nosotros seguir una normativa en base, debemos poner ciertas seguridades, ciertos comportamientos, procedimientos, procesos y demás que nosotros debemos cumplir tanto como normativa de país como normativa interna de la empresa. Adicional a eso también hablamos de la eficiencia operativa. Esto dentro del entorno tecnológico es en sí facilitar esta optimización de los procesos y la identificación de esas áreas que nosotros vamos a querer en este caso mejorar. Y la protección de activos, como hablábamos al inicio dentro de las funciones de los auditores también, pues la protección de activos es la que va a contribuir, pero sobre todo a salvaguardar la integridad y la confidencialidad de la información. Es decir, que el entorno tecnológico es fundamental dentro de una auditoría informática, ya que va a determinar esa infraestructura, los sistemas que deben ser evaluados para asegurar esta integridad, esta seguridad, esta eficiencia, que la verdad maneja toda una organización. El entorno tecnológico bien gestionado va a permitirnos que la auditoría sea mucho más efectiva, ya que esto proporciona un marco más claro para una evaluación de riesgos a futuro, la implementación de controles, la supervisión tal vez continua de los sistemas, vamos a suponer tal vez en las empresas de e-commerce, en un entorno tecnológico incluyen servidores, redes, bases de datos, aplicaciones web. Esta auditoría informática deberá evaluar
cada componente para, en nuestro caso, identificar esas vulnerabilidades, de qué vamos a asegurar en cuanto a políticas se van a efectuar, cuáles son adecuadas, qué procesos de recuperación o desastres, por ejemplo, están definidos o sean o no sean efectivos. Esta evaluación integral del entorno tecnológico nos ayuda a la organización a proteger los datos, mejorar esas operaciones y cumplir con las normativas vigentes, proporcionando esta confianza sobre todo con nuestros clientes stakeholders. Adicional, también es importante hablar de esa evaluación que nosotros hacemos del entorno tecnológico durante la auditoría. Y acá tenemos unos 3 puntos importantes en el que empezamos con un inventario en el cual nosotros vamos a identificar, vamos a documentar los activos tecnológicos de hardware, software, redes, tal vez licencias y demás que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y otro de los puntos también es el análisis de vulnerabilidades, en la que nosotros vamos a detectar debilidades, riesgos que estén dentro de lo que es el marco común del entorno tecnológico. Y las pruebas de seguridad. En nuestro caso siempre es importante hacer continuos monitoreos de pruebas de penetración, de escaneos, para validar esas efectividades de los controles, la seguridad. Entonces, mantener esta evaluación continua del entorno tecnológico durante una auditoría informática es crucial para cualquier empresa, ya que nos permite identificar, mitigar riesgos en tiempo real, asegurar esa integridad de disponibilidad de los sistemas, garantizar cumplimientos normativos, que es lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta semana. Un ejemplo podemos suponer, lo hemos también detallado dentro de las compañías financieras, una evaluación continua del entorno tecnológico nos podría o nosotros podríamos identificar rápidamente una vulnerabilidad en el sistema de banca en línea que podrían ser explotados por cibercriminales, por ejemplo, que es lo que suele pasar con las entidades financieras. Al detectar esta amenaza, pues de manera más temprana, la empresa puede implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de los clientes y evitar posibles pérdidas. Y ahora también vamos a hablar un poco más ya de las tendencias actuales en cuanto a la tecnología, su impacto dentro de una auditoría informática. Y acá observamos el cloud computing, dispositivos móviles, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Estos temas son muy importantes dentro del impacto de una auditoría, porque estas tendencias actuales de tecnología están transformando significativamente en este campo específico de auditoría informática, ya que introducen nuevas herramientas, metodologías para mejorar la eficiencia, la efectividad de los procesos de la auditoría misma. Entre las tendencias que se destacan, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y el machine learning, en el que nos permite esa automatización de las tareas repetitivas y la detección de patrones y anomalías en grandes volúmenes de datos. Entonces, por ejemplo, estas herramientas de IA pueden analizar transacciones financieras en tiempo real para identificar actividades sospechosas, permitiendo que los auditores se concentren en áreas de alto riesgo y que las tomas de decisiones informadas rápidamente pues nos ayuden a tomar o a adoptar estas tecnologías mucho más rápido e inclusive adelantarnos a cualquier riesgo, a cualquier inconveniente que nosotros
podemos tener. Entonces, además, con el auge del cloud computing, por ejemplo, esto también está cambiando la manera en que se gestiona y se auditan los datos, ya que nos pueden proporcionar un acceso remoto a sistemas, a recursos, lo cual nos ayuda a mejorar esa flexibilidad y nos ayudan también a esto de reducir costos. Sin embargo, también en este campo también se introducen nuevos desafíos de seguridad, sobre todo de seguridad y de cumplimiento que los auditores deben ir abordando. En cuanto a estas tendencias tecnológicas, no solo aumentan la capacidad de los auditores para detectar o mitigar riesgos de manera más eficaz, sino que también plantean nuevas áreas de preocupación y oportunidad, si lo vemos así también, la capacidad de adaptarse a estas tecnologías, utilizarlas de una manera estratégica. Esto va a ser crucial para los profesionales de auditoría informática en el contexto actual. Nos va a ayudar a mantenernos actualizados en estas tendencias en la que permiten que los auditores proporcionen ese valor agregado, se podría decir, dentro de las organizaciones, asegurando que los sistemas de información sean mucho más resistentes, seguros, alineados con los objetivos estratégicos, no solo del equipo de tecnología, sino también los objetivos estratégicos de la empresa, la filosofía de la empresa. Y finalmente también quiero mencionar acerca de las estrategias para adaptarnos a los cambios de nuestro entorno tecnológico. Como hablamos en este caso de las nuevas tendencias actuales, del impacto dentro de la tecnología, también nosotros debemos tener estrategias para nosotros adaptarnos a esos cambios. Entonces hablamos, por ejemplo, de una capacitación continua, es decir, de la formación continua del personal en la que nosotros estamos regularmente capacitándonos acerca de las nuevas tecnologías, de mejoras de prácticas fundamentales para mantener a los empleados actualizados en las últimas tendencias y herramientas. Entonces, dentro de la capacitación continua, las empresas deben ofertar cursos, certificaciones en todos los nuevos temas de tendencia: ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, también los nuevos desafíos que nosotros vamos a enfrentar, y debemos aprovechar sobre todo esas oportunidades tecnológicas. Pero entonces, dentro del proceso de capacitación continua, es importante que la empresa, en este caso, oferte todas esas certificaciones. Luego hablábamos también de la colaboración interdisciplinaria. Y hablábamos de integrar equipos de expertos en tecnología que nos ayudan a comprender un poco más este entorno en el cual nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la IA para automatizar procesos de auditoría, análisis de datos, la detección rápida y precisa de irregularidades, liberando en este caso a los auditores para que se enfoquen en tareas mucho más estratégicas. Y finalmente vamos a hablar en este caso de la adopción de estas nuevas tecnologías, pero más allá de una adopción de las nuevas tecnologías, es decir, cómo nosotros vamos a adaptarnos a estas nuevas tecnologías, es adoptando dentro de la empresa una cultura de innovación y de agilidad. Y cuando hablamos de una cultura, es cuando nosotros estamos fomentando esa cultura organizacional que valore siempre la innovación, la agilidad. Esto va a ser crucial
para responder rápidamente a los cambios tecnológicos que se están dando. Y esto va a implicar también promover la experimentación, el aprendizaje continuo, la flexibilidad dentro de los procesos, en estructuras organizacionales, obviamente mucho más grandes, pero desde las pequeñas también, que ya vayamos adoptando estas culturas. Entonces, ¿qué podemos implementar acá? Pues metodologías ágiles como Scrum, Kanban, proyectos de TI que nos va a facilitar tal vez adaptaciones rápidas dentro de nuevas tecnologías. Entonces, es importante que estas estrategias no solo ayuden a las organizaciones a mantenerse al día en los avances tecnológicos, sino que también les permita anticiparse a los cambios y transformar posibles desafíos en oportunidades. La capacidad, como hablamos en este caso de la capacidad de adaptarse rápidamente al entorno tecnológico cambiante, va a ser sí un diferenciador muy clave para que se pueda impulsar a la innovación, para que se pueda mejorar en la eficiencia, para que se pueda fortalecer la posición competitiva, sobre todo en el mercado. En última instancia, una estrategia que sea bien ejecutada para adaptarse a estos cambios tecnológicos va a contribuir significativamente a la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de la organización. Y es así como nosotros hemos desarrollado los contenidos de esta semana 2, en el cual nosotros hemos resuelto los temas propuestos para esta semana. Les invito a que sigamos pendientes de nuestro contenido y revisemos nuestras actividades.